catéter y de una enfermedad pulmonar que es muy frecuente que aparezca durante estos periodos de neutropenia, que los niños presenten problemas respiratorios, cuando menos en nuestra poca experiencia. Vamos a hablar primero de la etiología de la fiebre. Desgraciadamente, en las cifras más alegres son 40% de que logramos obtener el germen. La más de las veces se trata de una bacteremia. Se puede obtener también de tracto gastrointestinal, de tracto respiratorio, de tracto urinario y de manera muy importante de piel y de tejidos blandos, especialmente las áreas que están alrededor de los catéteres, las lesiones a veces muy escondidas de mucosas, el área perianal. Es importante que cada hospital conozca su flora residente. O sea, es la flora que vive ahí, no son los residentes. Eso en todo caso sería fauna, dicho con todo respeto, nada más para aclarar. Y tenemos que el estafilococo coagulase negativo, hoy por hoy, es el número 1 que se aísla en todas las terapias neonatales, de pediatría y de adultos. Yo me acuerdo cuando me trataron de enseñar medicina ahí en la facultad, había dos estafilococos, uno bueno y uno malo. Este era el bueno, pues se hizo un ya no tan bueno. ¿Y cuál es la razón de que el auge de esta bacteria? La capacidad que tiene de fijarse en los catéteres. Tiene un azúcar que se llama SLIM, que hace un biofilm y tiene esa gran capacidad. Por eso ha aumentado tanto el índice de los cultivos positivos para este tipo de bacterias. Y en términos generales, actualmente la mayor cantidad de bacterias que se aíslan son gram positivos. A diferencia que lo veíamos en las últimas décadas del siglo pasado, en donde los gram negativos predominaban como fuentes principales de infecciones intrahospitalarias. Hoy por hoy son los gram positivos también por el uso de antibióticos de manera constante. ¿Verdad? Gram negativos como la E. coli, la Klebsiella, Pseudomonas, Acinetobacter, Enterobacter, los hongos. Nosotros hicimos un estudio, yo estoy jubilado del ISSSTE. Hicimos un estudio de un año tratando de ver cuáles gérmenes son los que colonizaban a nuestros pacientes. Y encontramos que por germen individual, la cándida era el que más colonizaba, especialmente a nuestros pacientes de terapia. Aspergillus, y los virus, por mucho los de la familia del herpes simple, el varicela zoster en los niños es muy importante. Y por supuesto, el virus sincicial respiratorio, este es el virus que más se aísla en todo el país. Nosotros, un pequeño ejemplo de lo que hemos hecho, no es una casuística muy pobre, pero bueno, algo importante que vimos. Tuvimos un 31% de muestras positivas, la mayoría los tuvimos de coprocultivos, algunos homocultivos. Y los gérmenes, ahí está, no descubrimos el hilo negro ni el agua tibia. ¿Eh? Aquí está el Streptococcus epidermidis, Klebsiella, E. coli, Pseudomonas, lo que se encuentra normalmente en la literatura. Pero, fíjense, es una cosa que nos sirvió mucho a nosotros, especialmente en todo el área del hospital para las infecciones intrahospitalarias. Bueno, la cefotaxima tenía una sensibilidad muy adecuada, pero encontramos la fosfomicina. Y si ustedes ven en la literatura, hay muy poco sobre esto, porque es un antibiótico español. Entonces en la literatura anglosajona no lo van a encontrar, o lo van a encontrar muy poco. A nosotros nos sirvió mucho el saber que nuestros pacientes, que nuestros gérmenes que están en el hospital eran sensibles a buena parte de la fosfomicina y nos ha dado buenos resultados en algunos pacientes donde se fracasa las terapias iniciales. ¿No? Encontramos el meropenem, la netilmicina, un poquito de la resistencia, entonces nos preocupa mucho. Ya encontramos resistencia del meropenem, la vancomicina, que iniciando el siglo esto mataba hasta cucarachas. Y ahora vemos que no, porque se ha abusado mucho de los antibióticos.
Ahí vale la pena recordar eso, que hablar con nuestros colegas, porque se manejan las cefalosporinas de tercera generación de manera compulsiva. Entonces teníamos en invierno en un hospital privado de la ciudad de Torreón 8 niños con bronquiolitis ingresados por pediatras calificados que van a congresos y todo. La mitad de ellos tenían diagnóstico molecular de virus sincicial respiratorio y los 8 tenían ceftriaxona. Entonces, ese es un problema grave. ¿Por qué nos importa tanto? Porque estos niños chiquitos, estos niños neutropénicos febriles, sí requieren una terapia agresiva y empírica. Y cada vez se está haciendo menos el índice. Aquí el CDC de Atlanta reportó en el 2001, nada más Carolina del Norte, encontraron cepas de gérmenes productores de carbapenemasas. Actualmente es prácticamente toda la Unión Americana, actualmente está en todo el mundo. Entonces, un antibiótico, una familia de antibióticos tan importante, tan útil durante mucho tiempo, y sigue siéndolo todavía, los carbapenems, vemos que está cada vez más extendida su resistencia. Y podemos hablar también lo mismo con la vancomicina, con los enterococos resistentes a la vancomicina, con estafilococo resistente a la vancomicina. Es preocupante porque los laboratorios están más preocupados, porque es más negocio. Las neoplasias, las enfermedades crónico-degenerativas, el síndrome metabólico, que son clientes que van a estar de por vida. En cambio, el antibiótico no, ya ha disminuido mucho la investigación y la creación de nuevos antibióticos. Lo que se está haciendo está refriteando generaciones de las mismas moléculas, lo cual produce resistencia rápidamente. La evaluación del paciente. Eso es bien importante. Si tuvo anteriormente o no profilaxis antimicrobiana. Por ejemplo, los quinolonas es muy común que desarrollen después de estafilococos. Y por supuesto, la exposición a infecciones. Sí, especialmente en los niños, ¿verdad? Que tienen gran contacto con otros niños, etcétera, ¿no? ¿Qué tipo de infecciones han estado en contacto y de qué manera? Por supuesto, la historia de otras infecciones anteriores o de su colonización, si ya tenemos cultivos previos de ese paciente, ¿no? Eso nos puede ayudar mucho para evaluarlo, ¿verdad? Causas concomitantes de fiebre no infecciosas. Nada más el puro hecho de utilizar sangre y hemoderivados puede provocar la fiebre. La fiebre por antibióticos es una realidad. Por supuesto, afecciones de comorbilidades subyacentes, la quimioterapia previa, qué tipo de quimioterapia se utilizó y en qué etapa está. Y por supuesto, los catéteres, que es una fuente muy importante de infección. Ya dijimos por qué. Porque están en permanencia, porque son barreras de infección que se están quitando. Afortunadamente cada vez tenemos mejores catéteres. Y por supuesto otro tipo de dispositivos. El examen físico. Signos vitales anormales, muy especialmente la taquicardia. Y algunos datos se pueden dar idea de inestabilidad hemodinámica. La piel, es importante que nosotros estemos observando bien a nuestro paciente, esculcarlo bien, las mucosas, la piel, el área perianal. Acuérdense que es un paciente que está con una reacción inflamatoria inmadura, una reacción inflamatoria no muy completa. Entonces, una zona de eritema eso cerca del catéter o cerca de las punciones que se hicieron, puede ser un signo de una infección grave inminente. Muy importante estar explorando bien a nuestros pacientes. Por supuesto, la orofaringe, las encías, las mucosas. Ustedes están más acostumbrados a ver mucositis por la quimioterapia de este tipo, pero es una fuente de infección, especialmente estafilococo. Por supuesto, en pulmón. ¿Sí? Bien saben ustedes que no es la misma clínica que podemos ver en un paciente inmunocompetente
que tiene estertores y que es el no. Y aquí en este niño no. A veces vemos en la placa y nos sorprende ver un infiltrado cuando en el niño no encontramos una clínica tan sugestiva. Entonces es importante estar vigilando esto, por supuesto, el abdomen y, como ya dijimos, el área perianal. La evaluación de pruebas de laboratorio, por supuesto, una matemática completa. Saben ustedes mejor que yo, la cantidad de leucocitos, de neutrófilos, las plaquetas, que después nos van a servir para poder evaluar la recuperación de la médula en etapas posteriores, ¿verdad? Y los reactantes de fase aguda. Yo creo que estas reactantes de fase aguda deben de tomarse de manera rutinaria. Ustedes me van a decir, es que las rutinas matan el amor. Sí. Pero en medicina son muy útiles. En medicina son muy útiles. Lo que está más estandarizado, bueno, la velocidad estímulo global, la proteína C reactiva, la procalcitonina, puede ser también lactatos, puede ser también interleucina 6. Lo que está más estandarizado es la proteína C reactiva en casi todos los centros hospitalarios y la consideran como un parámetro tanto para diagnóstico o sospecha de una infección bacteriana como para la evolución del paciente. Por supuesto, la valoración de la función renal, electrolitos, las transaminasas, la valoración también de la función hepática, que nos va a servir mucho para decidir los antibióticos. La mayoría de los antibióticos que usamos son nefrotóxicos. Usamos en este tipo de pacientes, me refiero, ¿verdad?